Seguimos conversando con Felipe González Soley. Felipe, en términos de lo que sería la inversión pública, contanos un poco cómo se estuvo atravesando este año 2024. Tenemos que reconocer que cuando el Estado hace un esfuerzo de ajustar lo que sería el déficit fiscal, evidentemente que lo primero que podría sufrir algún tipo de ralentización, por lo menos, es el tema de la inversión pública en cuestiones como obras, ¿verdad? Una cuestión que es entendible, pero que tiene también su impacto económico. Sin embargo, con estos espacios nuevos que se fueron generando en el año, también entiendo que el gobierno encontró oportunidad de ir reactivando algunas cosas. ¿Cómo está la evaluación en materia de lo que fue la inversión pública en este año 2024 y cómo esperan cerrar, Felipe? Sí, bueno, si bien ya parece lejano, pero hay que recordar que de donde se parte justamente el escenario inicial donde se parte en este gobierno para lo que se refiere al escenario de la inversión pública, en primer lugar fue el compromiso de poder cancelar las deudas pendientes que se tenían con el sector de las constructoras, de las vialeras, para poder justamente sanear las cuentas y poder realizar efectivamente una ejecución de la inversión pública que sea, como había mencionado, previsible para los proveedores del sector privado en el sector de la inversión pública, y también para que sea una ejecución responsable que esté acorde a los ingresos y al estado de las finanzas públicas de la administración central. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo para este año es por un lado, lo que ya hablamos inicialmente, que es una ejecución más equilibrada durante el año 2024, y por otro lado, lo que esperamos cerrar durante este año en lo que se refiere a la administración central es una ejecución en torno a 1,8% del PIB, por encima de 700 millones de dólares. Esto solo corresponde a lo que es la administración central, es decir, después, por otro lado, está en lo que se refiere a la ejecución de inversiones por el lado del sector eléctrico que realiza la ANDE, y también otras entidades de la administración pública que no están dentro del espacio de la administración central, que también realizan una inversión. Y así como mencionas también, esta inversión que realiza la administración central, y así también como ya anunció el ministro de Economía y Finanzas, para el año que viene se mantendría en torno a estos niveles la ejecución de la administración central, y esto se complementaría, por un lado, con los recursos adicionales que se obtuvo a partir de la negociación que se realizó en mayo de este año, de la negociación de la tarifa de Itaipú, donde todos los recursos adicionales que se pudieron obtener a partir de esa negociación y el aumento de la tarifa, justamente irían para una mayor inversión, principalmente también hacia sectores sociales, es decir, a la inversión social que tiene que ver con la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, que son bien importantes para la inversión pública porque tienen que ver con poder potenciar el capital humano de nuestra economía. Y por otro lado también, no solo serían los recursos de la inversión pública vendrían de Itaipú, sino también utilizando otros mecanismos de financiamiento que tiene la inversión pública, que es justamente buscar alianzas con el sector privado, donde encontremos coincidencia en la necesidad de infraestructura por el lado del sector público, y también donde el sector privado pueda encontrar rentabilidad para poder ofrecer ciertos servicios de infraestructura pública y también encontrar algún retorno para su negocio. Y, por ejemplo, para mencionar uno de ellos, es lo que se anunció este año, que es el inicio de las conversaciones con el sector privado para el desarrollo del proyecto bajo un régimen de participación público-privada de la Ruta 1. Mm. Y también otros proyectos como que se mencionaron también bajo el régimen de lo que se denomina llave en mano, para también aprovechar el interés del sector privado en invertir y apostar capital privado a obras de infraestructura pública. Claro, Felipe, porque tenemos que ser sinceros, los recursos siempre son limitados y hay muchas prioridades a las cuales hay que hacer frente, ¿verdad? Ya estuviste mencionando el gasto en salud, educación, seguridad y evidentemente que también necesitamos infraestructura, pero en estos espacios, en este tópico es importante también encontrar ese espacio de participación con el sector privado para ser mucho más eficientes y no estar tampoco cayendo en el tema del endeudamiento público para financiar obras que cada vez es un modelo que está llegando a su tope. Es así, evidentemente siempre se tiene la responsabilidad de priorizar y tener justamente
que la inversión pública, los recursos de financiamiento tradicional, como le llamamos nosotros, a partir de, por ejemplo, préstamos con organismos multilaterales, para ciertos proyectos de inversión pública, evidentemente siempre van a existir. No obstante, hay que siempre ser responsable en el volumen y también aprovechar justamente el interés que existe por parte del sector privado, tomando también las experiencias y las buenas prácticas internacionales donde se encontraron alianzas entre el sector público y privado para poder ofrecer servicios de infraestructura y encontrar, como decía, esas coincidencias que por un lado le permitan al sector público garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, pero también al mismo tiempo poder ser responsable y de ofrecer y de cubrir todas esas necesidades de cerrar brechas, como le denominamos nosotros, de necesidad de infraestructura que tiene tanto nuestro país, así también como lo están haciendo otros países de la región. Felipe, una consulta que es un poco más abierta, no es solamente del plano del Ministerio de Economía y Finanzas, pero te quiero preguntar tu visión particular. El Banco Central del Paraguay, por ejemplo, estuvo dando a conocer recientemente que va a reducir su meta de inflación, vamos a pasar de 4% a 3,5%. Ustedes están en ese camino de convergencia fiscal, una cuestión que es también sumamente importante en tema de fortaleza macroeconómica de Paraguay. ¿Qué te parece que ese tipo de acciones y medidas dejan como mensaje también sobre la imagen y la confianza que va transmitiendo Paraguay? Evidentemente que tenemos que ser muy conscientes de que estas cuestiones no solamente benefician a nivel interno, sino que también se busca que la imagen del país sea lo suficientemente atractiva, uno para tener la certeza del grado de inversión tal vez y otro para que los inversionistas quieran venir a Paraguay. En términos de imagen, ¿cómo te parece que este tipo de cuestiones colaboran a ese proceso? Sí, evidentemente el Banco Central al realizar este anuncio, evidentemente se ve que realizó un análisis profundo y considerando que ya viene realizando este esquema de política monetaria que se denomina metas de inflación, donde se establece un objetivo de inflación para el año y lo anuncia justamente al sector, a los sectores, tanto sector público como privado, para que eso pueda servir de referencia para adelante para todos los planes y para todos los programas que tanto como le realiza el sector público a la hora de elaborar su presupuesto, como también lo realiza el sector financiero a la hora de determinar tasas de interés para los préstamos que otorga el sector privado o también los planes de inversión que otorga que realiza justamente el sector privado para adelante. Y el anuncio que realiza el Banco Central es particularmente importante porque lo que busca es dar previsibilidad y también busca fortalecer su compromiso que ya viene realizando con más de 10 años de este esquema de metas de inflación y en particular el mensaje que está dando el Banco Central, en mi opinión personal, es que refuerza su compromiso con la estabilidad de precios, que Paraguay ya tiene una historia de cumplimiento con su objetivo de estabilidad de precios que se puede verificar con el cumplimiento del objetivo de su meta de inflación por más de 10 años. Y lo que hace ahora es asumir un compromiso adicional y dar un paso para justamente acercarse mucho más también a las metas de inflación que tienen otros países que ya tienen un historial de grado de inversión un poco más extenso que nosotros, como lo son por ejemplo, el caso de Chile, que tiene también una meta de inflación del 3%, otros países como Perú, que también tienen un historial de estabilidad de precios, o como es el caso de México también. Entonces, esta decisión del Banco Central es un paso hacia adelante, justamente también alineado a que nosotros, ahora que alcanzamos con una de las calificadoras del grado de inversión, asumimos un mayor compromiso de realizar un manejo de la política económica, tanto monetaria y fiscal, mucho más fino y donde vamos a estar también sometidos a una rendición de cuentas mucho más exhaustiva y mucho más exigente también, tanto por parte de las calificadoras de riesgo como también por la expectativa de los inversores domésticos como también internacionales. Con lo cual, me parece que este anuncio suma justamente a este proceso de perfeccionamiento de la política económica y también para adelante va a dar mayor previsibilidad a los agentes económicos, tanto por parte del sector privado como también por parte del sector público. Perfecto, Felipe. Te agradecemos muchísimo este tiempo y el análisis. Evidentemente que nosotros estamos muy pendientes de la cuestión
de la Administración Financiera del Estado. Insistimos, es un tema que no solamente repercute en lo que sería la calidad de vida del ciudadano, sino que es una cuestión que, como estuviste mencionando, está dentro del radar internacional, teniendo en cuenta que Paraguay ya es un país de grado de inversión, tiene el objetivo de lograr que otra calificadora le dé también ese sello de calidad, y entonces este tema del gasto público evidentemente es una cuestión fundamental. Felipe, vamos a estar en contacto analizando todo esto de nuevo muy pronto seguramente. Muchas gracias por el espacio, Eduardo, también por la oportunidad de compartir con el público un poco el avance y los logros que se pudieron tener en materia económica desde el Ministerio de Economía y Finanzas en este 2024.